RB Noticias. La propuesta ahora de compartir esta charla con Florencia Damini. Ella es directora del hospital y también vamos a estar hablando no solamente del hospital, sino también de otras cosas. Por eso los invitamos a que nos acompañen. Florencia, un gusto saludarte. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Walter. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a ver, como para romper el hielo, ¿quién es Florencia Damini? Bueno, Florencia Damini es una ciudadana de Los Toldos. Yo soy odontóloga, estudié en La Plata, hice toda mi residencia y mi formación en La Plata y en el año 2006 decidí volver a Los Toldos, que es mi lugar querido y bueno, ahí es como que comenzó mi actividad dentro del municipio y de la política. Uh-huh. Bueno, además de precandidata a concejal, en la actualidad directora del hospital. Vamos a hablar del hospital, si te parece. Me gustaría un poco que me cuentes cómo está hoy, cuáles son los principales logros que ha habido en tu gestión. Bueno, Walter, yo me incorporo al hospital en el año 2018. En ese momento la incorporación fue con el objetivo de implementar el sistema SAMO. Sí. Ese sistema se había firmado un convenio en el año 2008 y nunca se había puesto en práctica. Ese sistema lo que permite es recuperar los costos de la atención de los pacientes mutualizados. Esa fue mi finalidad cuando ingresé al hospital. Y a los meses, una vez que ya logré iniciar todo ese sistema, me incorporo a la dirección del hospital. Bueno, y logros creo que tuvimos muchos. Yo encontré un hospital que en realidad no me gustaba nada, el estado en el que lo encontramos. Yo siempre digo que en algún momento sentí que la salud pública era sinónimo de desidia cuando entré al hospital. Y bueno, hubo que poner un orden de prioridades y trabajar en varios puntos a la vez. Se trabajó en equipamiento, por lo cual hubo que equipar el quirófano con un montón de cosas, comprar mesa de anestesia, cialítica, torre de laparoscopía, electrobisturí y muchas cosas más. Se equipó laboratorio, hubo que equipar, digitalizar el equipo de rayos, comprar ecógrafo, autoclave. Fue mucha la inversión que se hizo en equipamiento al inicio de la gestión y después se sostuvo durante todos los años. También hubo que hacer una inversión en infraestructura. Si bien nosotros tenemos un plan maestro a 50 años. A 50 años, sí. Donde hay un diseño de un hospital a 50 años, no se podía esperar hasta terminar ese proyecto porque, como te decía hoy, daba pena. Yo cuando había sido concejal en algún momento había visitado el hospital y realmente las habitaciones, el lugar de internación, daba lástima. Entonces hubo que como hacer una transformación hasta que estuviese el inicio de las obras y se transformaron las 3 salas de internación, maternidad, pediatría y sala general. En ese momento, a mi ingreso, conseguimos un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se pudo comprar todo lo que es el mobiliario, que estaba muy deteriorado. Teníamos camas oxidadas, equilibradas con ladrillos, no había mesas de comer, no había televisores. Y bueno, todo eso se pudo concretar, lo cual fue una alegría muy grande, no solo para los pacientes, sino también para el personal que trabaja todos los días. Y para ustedes también como funcionario. Yo recuerdo haberte escuchado alguna vez que vos dijiste que la gestión se había basado en establecer prioridades. Sí. Esto es así, ¿no? Es así. Y también tuvimos que establecer prioridades en cuanto a recurso humano. Claro. Hay muchas cosas que organizamos. Por ejemplo, se crearon servicios que no existían. Por ejemplo, hoy tenemos un servicio de clínica médica. Entonces está organizado por día quiénes son los médicos que realizan los pases de sala, que realizan la internación a la mañana, a la tarde. Por primera vez, Viamonte tuvo un servicio de guardia activa de pediatría, sí, que no existía, ¿verdad? Con algunas dificultades que tenemos algún fin de semana. Pero eso está bueno que nos detengamos. Dificultades que se suceden también a nivel provincial y no sé si no nacional. Sí, es una cuestión
Te diría que nacional. Porque viste que la gente por ahí se quejaba, pero no estaba sabiendo cuál era la realidad también. Nacional, veo constantemente, se ven las notas del Hospital de Niños, Sí. de hospitales del Gran Buenos Aires que no pueden cubrir sus guardias. Exacto. Nosotros tenemos la suerte, por un trabajo diario, porque te aseguro que todos los días se busca médico, de tener cubierto de lunes a viernes, todos los días hay una guardia activa de pediatría, con un médico que está en el hospital y a su vez una guardia pasiva de pediatría, que es un médico que está en su casa para acudir ante una emergencia o un traslado. Y los fines de semana venimos bastante bien, cubriendo casi todos los fines de semana. Pero bueno, era un servicio que no existía en los toldos. Después, algo muy importante de la gestión fue que se pudo firmar un convenio con la Asociación de Anestesiología del Noroeste. Eso permite, nosotros siempre tuvimos un solo anestesista, que era un problema porque tenía derecho a enfermarse, a tomarse sus vacaciones y el pueblo quedaba descubierto. A partir de ese convenio que firmamos, hoy los 365 días del año, el hospital cuenta con un anestesista. Así que eso es súper importante. Y además también, recuerdo cuando ustedes aplicaron el sistema del triage también, que es muy importante, no solamente para ustedes como profesionales, sino también para la gente, para saber a dónde directamente tienen que ir, ¿no? ¿Podemos explicar un poco el tema del triage? Sí, el año pasado comenzamos a hacer el triage en la guardia de emergencias de adultos. El triage es un método que se utiliza en muchos lugares y lo que se hace es, el paciente es recibido, se le pregunta cuál es el motivo de la consulta, se toman los signos vitales y en base a eso se clasifica. Nosotros estamos usando 3 colores. Verde, el código verde, sería el código que no tiene ningún tipo de gravedad, que sería aquella consulta que el paciente la podría hacer en un consultorio externo. El código amarillo tiene un cierto riesgo y debe ser atendido dentro de los primeros 30 minutos, 1 hora, y después está el código rojo, que es el de atención inmediata. Esto lo que permite es categorizar para optimizar la atención de la guardia. No solo lo estamos haciendo, sino que lo estamos midiendo. Y ya hace unos cuantos meses que lo medimos con resultados que no son todo lo que quisiéramos, porque estamos observando que el 95-96% de las atenciones de la guardia son código verde, lo cual está pensando en que diseñemos alguna estrategia para que esas consultas que hoy están ocupando la guardia, que la guardia es para atender emergencias y urgencias, puedan ser canalizadas en otro lugar. Estamos pensando a corto plazo en algún consultorio de demanda espontánea para poder atender la fiebre, el resfrío, el dolor de cabeza, la tos, todas esas cuestiones que hoy obstaculizan una guardia de emergencia. Háblame de estos 2 conceptos, de emergencia y de urgencia. Puntualmente, ¿qué es uno? ¿Qué significa el otro? Emergencia es un politrauma, es un infarto, ¿sí? Cuando hablamos de politrauma estamos hablando de golpes. Ingreso inmediato a la atención médica, ¿sí? Y el código amarillo, que es una urgencia, podría ser un pico de presión, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Algo que requiere ser atendido dentro de determinado tiempo, porque si no implicaría un riesgo para la salud. Este año, hace 2 meses, empezamos a hacer también el triage y hacer la medición en el servicio de pediatría. Ahí por la edad, no hemos tenido códigos rojos ni amarillos, casi todos son, por suerte, códigos verdes. ¿Qué ha pasado con las habitaciones, por ejemplo, que ustedes utilizaban en la época del COVID? ¿Esas, digamos, quedan ahí sin uso o ustedes le han dado una utilidad? Bueno, cuando tuvimos el periodo de COVID, se realizó un sector de aislamiento, que son 2 habitaciones con 2 camas cada una. Esas camas, como en ese momento era tan difícil realizar traslados y derivar pacientes, se equiparon como una terapia intensiva. Están equipadas con monitores, respiradores, bombas de infusión, con toda la tecnología de una terapia intensiva. La seguimos conservando, si bien no es una terapia intensiva, sí decimos que es una terapia de tránsito,
porque tenemos la posibilidad de estabilizar a un paciente ahí hasta lograr la derivación. Con eso el, no es con tan el fácil mejor tampoco. equipamiento. Claro, eso no es tan fácil tampoco, lograr un lugar para llevar al paciente. Y muchas veces no, y depende mucho En de esta las época, obras por ejemplo, de sociales. invierno, debe Exacto. ser bastante dificultoso. Sí, porque las Hay terapias muchas- con las complicaciones Claro. respiratorias Exacto. están más ocupadas. Pero bueno, en su momento y ahora nos da la tranquilidad de decir el paciente está contenido con toda la tecnología hasta lograr una derivación a una terapia intensiva como corresponde. Porque una terapia intensiva como corresponde sería una terapia con un médico presente las 24 horas, que es por ahí la dificultad que tenemos en estos pueblos chicos de poder garantizar una terapia intensiva, porque requiere que tengamos 4 médicos intensivistas por día, porque hacen turnos de 6 horas. Claro. Si fuera por el equipamiento y demás, está constituida. Lo que nos complica a veces es el recurso humano. ¿Qué momento histórico difícil les tocó atravesar? Se cierra el instituto privado de la ciudad, una pandemia, fueron días muy difíciles, ¿no? ¿Qué Sí. recuerdos hay de esos terribles días? Bueno, la pandemia yo creo que dejó como un estrés en todo el equipo de salud, porque nos enfrentábamos a algo desconocido. Coincidió justo con esto del cierre del instituto. Se trabajó mucho, trabajamos mucho en equipo, eso estuvo bueno. Uno ahí pudo ver lo importante que es el profesional de salud y cómo está a disposición de la población y del hospital. Creo que salió todo bien. Si bien muchas veces pasaba esto, que nos costaba conseguir derivaciones y demás, nunca nos vimos colapsados. Tuvimos que crear ciertas estrategias de cambiar lugares de internación y demás, pero bueno, dentro de todo salió todo bien y nos fortaleció como sistema de salud. Y a pesar de eso, siempre digo, haber pasado eso y haber podido seguir invirtiendo y creciendo es como una gran satisfacción. Y además teníamos la responsabilidad, porque el cierre del instituto significó más que nada que de un día para otro tuvimos la responsabilidad de absorber, por ejemplo, toda la cápita de PAMI, que no es poco. No, y bueno, y lo pudimos hacer muy bien. Y, por ejemplo, algunos elementos que a ustedes les hubiesen sido útiles, ¿se les donó al hospital o quedaron dentro del instituto? No, del instituto no recibimos nada. Pero en ese momento tuvimos algunas ayudas de ministerio, también hubo ayuda de algunas instituciones, de los toldos. El municipio nunca hizo faltar nada, porque creo que fuimos uno de los municipios que estuvo como más equipado y nunca nos faltó ningún insumo ni nada para trabajar. A veces incluso nosotros teníamos que mandar medicación del municipio con los pacientes a los efectores privados cuando los derivábamos, porque estábamos más equipados y teníamos más insumos que algunos lugares. Y en cuanto a la obra social, la gente, digamos, llega con el carnecito, ¿cómo redunda, digamos, esa obra social, cómo impacta en el hospital? Bueno, costó mucho que el paciente entendiera que por ahí no costaba que lo llevara. Actualmente creo que la mayoría de la gente lleva su carnet, su orden de derivación si es el PAMI. Todo sirve para recuperar costos. Por ahí no es significativo porque los gastos en salud son altísimos. Sí. Y lo que tenemos, que a mí me da un poco de bronca, es que los pagos que se hacen a los hospitales públicos, las obras sociales, el IOMA, el pago que hace a los hospitales públicos es mucho menor al que hace un efector privado, siendo que a veces nosotros brindamos la misma atención. Por ejemplo, el IOMA, una consulta que al hospital público le paga 200 pesos, en un efector privado la está pagando más de 1.500 pesos. Entonces también, a veces por más que uno se esfuerza y factura un montón de consultas, el monto termina siendo bajo, porque es muy bajo los aranceles que se les pagan al público.
pienso que en algún momento se tendrá que discutir de que deberíamos estar, al dar el mismo servicio, por ahí tener el acceso a tener los mismos aranceles que el sistema privado. Florencia, eso estuvo bueno, sí. Walter, que el SAMO también permitió que lo que se recibe 2 veces al año se pueda distribuir en el personal. Que por lo que yo te cuento, a veces no es muy significativo el monto, pero bueno, es importante que también sepan que reciben algo para lo que trabajamos todos. Eso va incluido en el sueldo, perdón que pregunto, Sí, porque sí, no 2 entendí. veces al año se liquida en el sueldo. Ah, bien, bien. Me gustaría un poco preguntarte, seguramente que hacen encuestas de calidad, ¿no? Con los pacientes, o no sé cómo se les llamará. ¿Cuál es la respuesta de los pacientes, de la gente que acude al hospital? Porque Nobleza Obliga, alguna vez yo escribí en las redes y decía la labor importante que tienen los... yo digo la salita de los barrios y no se debe decir así, tiene un nombre específico. CAPS. Los CAPS, perfecto. Hay muy buena atención en los CAP. Me tocó irme a vacunar, por ejemplo, yo opté o iba al hospital o iba a un CAP, porque yo consideraba que me parecía que era más importante ir a un barrio para dejarle el lugar a otro que tuviera una urgencia o tuviera que ir ahí. Qué buena atención que hay, La verdad, tienen un equipazo tremendo. Por eso te pregunto también esta cuestión de las encuestas de calidad. ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, por ahora, Walter, lo que estamos midiendo es la internación. Todo paciente que se interna, cuando llega el momento de su alta, se le da una planilla que completa el mismo paciente o el familiar. Entonces, lo que tratamos de medir es cómo fue la atención de la enfermería, cómo sintió que fue la atención médica, cómo fue la calidad de la comida que recibió, la atención de la administrativa, la limpieza, la comodidad de las habitaciones. En general tenemos resultados muy satisfactorios, con porcentajes altísimos de muy bueno. El regular casi no existe y está bastante nivelado en los 3 servicios, en la maternidad, en pediatría y en sala general. Por supuesto que todo lo que medimos tiene que servirnos para mejorar. Nos venía pasando que el porcentaje más bajo nos da en la comida, por ejemplo. Si bien yo recorro bastante las habitaciones y pregunto y me dicen, no, excelente, nos atienden bien, la comida riquísima. Ahora el servicio de nutrición está haciendo una encuesta interna porque es el porcentaje más bajo que tenemos. Y bueno, posiblemente la gente no esté acostumbrada a comer sin sal, a las verduras, a un montón de cosas que estamos estudiando para ver si podemos mejorar ese aspecto. Claro. En el día a día es donde se va aprendiendo, ¿no? Y sobre todo viendo qué es lo que explica el paciente y bueno, trabajando en equipo. Sí. De eso se trata, no hay ningún otro secreto. Trabajar en equipo creo que define un poco todo este proceso. Sí, por ejemplo, está bárbaro, que antes no pasaba. Hoy tenemos 2 nutricionistas que pertenecen al servicio de nutrición que trabajan a la par del pediatra, del médico clínico, en la preparación de los menús para la internación, consultan a los pacientes. Está buenísimo. Todo ese trabajo que se haga en equipo siempre va a significar una mejor atención para el paciente. Que por ahí son cosas que no existían antes. Claro. Bueno, y me imagino que cuando llega la noche y apoyarás la cabeza en la almohada y diciendo, bueno, logré esto, pero me falta esto otro. Y hablando de los logros también, tengo entendido que hay atención pediátrica, hay un nuevo médico, ayúdame, que se formó en el Hospital Garrahan, ¿no? El doctor Facundo Uriona. Sí, hace poquito incorporamos un médico generalista que también hace pediatría, que es Maximiliano Rodríguez, que está trabajando en el hospital y trabaja en los CAPS, en Juan el Bueno y en Zavalía, como médico general y viendo chicos también. Y esta semana comenzó Facundo Uriona, que es un médico pediatra que viene del Garrahan. Él se vino a radicar a 9 de julio y recomendado, porque le habían dicho que era muy bueno el servicio de pediatría de Los Toldos, comenzó esta semana. Sí. Hay una dermatóloga también ahora. Sí, constantemente estamos incorporando especialistas. El año pasado incorporamos 2 cirujanos. Por un montón de años no se habían incorporado y eso permitió que de tener un solo día quirúrgico para lo programado, que era los días martes,
Hoy las cirugías programadas pueden hacerse martes, miércoles y jueves. También incorporamos 2 cardiólogos. Se incorporó un reumatólogo que después que se fue el secretario de Salud, Santiago Catalán Pelé, nos había costado un montón conseguir reumatólogo y había necesidad. También tenemos un infectólogo que nos ayuda a trabajar en todos los protocolos de limpieza y desinfección, en control de infecciones. Sí, constantemente están incorporándose especialidades nuevas. También tengo entendido que en Clínica Médica también hay un nuevo médico, ¿no? En Clínica Médica está el doctor Candia. Sí. Se incorporó, él está haciendo... Que trabaja en lo que es la parte de trastornos del sueño. Hace trastornos del sueño y está haciendo consultorio los días lunes y también hace la internación los días lunes y viernes. Y es el responsable de la guardia pasiva de los días viernes, porque Clínica Médica también tiene un médico de guardia pasiva, que es el que queda para el llamado ante cualquier emergencia o situación que pudiera surgir con la internación. Y Florencia Damini, ¿qué sueños tiene? ¿Qué sueños tengo? Bueno, ¿Qué sueña? A ver. Bueno, después de esta tarea tan agitada en el hospital, yo hace 5 años que estoy, que la verdad que me gusta y es muy intenso el trabajo. Sí, por ahí reconozco que debo dedicar un poco más de tiempo. He abandonado un poco familia, hijo, porque no se descansa. No puedo decir que es un sueño descansar un poco, pero no, mi sueño es seguir ayudando en la gestión. Estoy muy conforme con esta gestión de gobierno que siempre la he acompañado y seguir ayudando desde donde sea. Ahora me va a tocar, si es posible, entrar al Consejo Deliberante. Eso te iba a preguntar, se está abriendo una puerta como precandidata, ¿no? Sí. Estoy siendo precandidata en segundo lugar a concejal. Yo ya he sido concejal por unos meses en el año 2017, así que algo conozco de la tarea. Además, con anterioridad acompañé 4 años a Lisandro Obredor cuando él fue concejal de la coalición cívica. Pero bueno, es un desafío nuevo de seguir aprendiendo de la tarea legislativa. Quizás no va a tener la exigencia que ha tenido la tarea ejecutiva, que me encanta, porque también me encanta, pero bueno, también es tan importante para acompañar todo lo que la gestión tenga que lograr de ahora en más, poder acompañar desde otro lugar. ¿Y qué vas a intentar hacer en el Consejo? El Consejo Deliberante, yo digo, lo que hay que hacer es acompañar todos los proyectos que el Ejecutivo proponga para que puedan implementarse. Este Ejecutivo también tuvo como una gestión muy ordenada y muy con las prioridades y bueno, quizás ahora es el momento de concretar cosas como este plan urbanístico que se presentó la semana pasada y quizás como concejal va a haber que hacer un fuerte trabajo en todo eso, en reglamentar el uso del suelo, las bicisendas o todo lo que este proyecto demande. El otro día justo hablaba con una persona que por ahí veían como frívolo o se quedan con lo frívolo de un proyecto que es súper importante, porque todo lo que no se proyecta y después se improvisa no sirve. Claro. Lo que nos pasó en el hospital. Si no tuviésemos un proyecto, uno después improvisa obras y nos pasan cosas como una sala de oncología que nos quedó dentro de una sala de internación. Claro. Y en esto del proyecto urbanístico, también hay que proyectar dónde va a haber una circunvalación, dónde van a estar los centros urbanos, dónde si va a venir, no sé, un taller mecánico, dónde es conveniente que se instale y demás. Entonces, bueno, creo que va a venir un desafío importante para el Consejo Deliberante en eso. Cuando hemos ido a las reuniones de los barrios, por ejemplo, yo creo que el tema más recurrente es el tránsito pesado. Sí. Y este proyecto lo que va a hacer es ordenar justamente eso, y ahí va a tener que estar el Consejo Deliberante ordenando eso y otras cuestiones. Y después, bueno, siempre
el Consejo Deliberante también el concejal es un intermediario entre la sociedad y el Ejecutivo, y bueno, ahí estaremos. ¿Te sentís preparada? Sí, me siento preparada. Yo creo que yo ya estuve en el Consejo, como te dije, pero al haber estado en el Ejecutivo te da otra mirada. Yo a veces pienso que hay que presentar cosas que puedan ser viables. A mí me pasó cuando fui concejal con anterioridad, que uno piensa que se llena de ordenanzas, de resoluciones que después pueden quedar en un armario porque no llegan a concretarse. Yo creo que hay que trabajar en las cosas que sabemos que van a poder ser viables. Y para eso creo que tengo el conocimiento, tengo la relación con la gestión, conozco cómo se gestiona y bueno, eso es importante. Me estoy quedando sin voz. Nosotros, bueno, agradecerte este momento que hemos compartido. Obviamente que nos vamos a seguir encontrando y no sé si querés agregar algo más, sino de nuestra parte agradecerte este momento que hemos compartido. No, agradecerte vos la oportunidad, que la gente que confíe en mi persona. Los que me conocen saben que en estos 5 años como directora he trabajado incansablemente, me han encontrado. Yo siempre repito lo mismo, uno tiene que ser ejemplo. Para que la gente trabaje tienen que ver que uno también trabaja, que es responsable, que es honesto. Y bueno, en el lugar que esté voy a seguir trabajando de la misma manera. Bien, ustedes la escucharon. Ella es Florencia Adamine, directora del Hospital Local. Estuvo aquí en RB Noticias.